Estimados alumnos, en esta oportunidad les traigo una nueva aplicación de los conceptos relativos a polos polares, centro radical e inversión respecto de una circunferencia. Veamos primero la configuración para entender el enunciado y ver cómo hacemos la demostración. Partimos del triángulo ABC, que es un triángulo cualquiera en la figura, al cual trazamos su incírculo, como usted ve ahí, marcamos los 3 puntos de contacto con los lados como siempre, escogemos un punto X en la prolongación del segmento AB, de manera que el segmento XD sea perpendicular con el segmento EF. Marcamos el circuncírculo del triángulo y el circuncírculo del triángulo AEF. Como usted ve, estos dos circuncírculos se han cortado también en este nuevo punto que estoy llamando T, además del punto A. Pues bien, el problema que le presento en esta oportunidad lo desafía a demostrar que el segmento XT es perpendicular con el segmento TF, es decir, el ángulo XTF es un ángulo de 90 grados. Veamos entonces la demostración de este hecho. Lo primero es, por supuesto, marcar los puntitos que estamos viendo ahí en la figura. El punto K, que sería la segunda intersección de la línea XD con el incírculo, el punto I, que sería el incentro del triángulo, y el punto J, que por supuesto es la intersección entre el segmento EF y el segmento XD. Marcamos también el excentro del triángulo ABC opuesto al vértice A, como el punto P que usted está viendo ahí, y observamos lo siguiente. Si marcamos la línea AP, ya sabemos de antemano, ¿verdad?, de que ella pasa por el incentro, por las propiedades de las bisectrices. Además, por el hecho de pasar por el incentro, claramente tendríamos de que la línea AI en particular debería ser perpendicular con la línea EF, ya que, por supuesto, el triángulo AEF es un triángulo isósceles, ¿verdad? Eso es un hecho que ya está estudiado en clases. Entonces, lo lógico acá es observar de que existe una circunferencia, ¿verdad?, que pasa por los puntos C, I, B y P, que por supuesto es fácil de fundamentar, ya que la bisectriz interior BI y la bisectriz exterior BP forman 90 grados, al igual que la bisectriz interior CI y la bisectriz exterior CP. Entonces, observemos el siguiente hecho. Si usted se fija en la circunferencia morada y la circunferencia roja, el segmento CB pertenece al eje radical de ellas. Además, la circunferencia morada y la circunferencia azul claramente son tangentes en el punto I, debido a que el segmento AI contiene el centro de la circunferencia azul y el segmento IP contiene también al centro de la circunferencia morada. Entonces es lógico pensar que su eje radical será la recta tangente común a ellas y que pasa por este punto I. Y finalmente, la circunferencia azul y la circunferencia roja tienen su eje radical en la línea que pasa por los puntos A y T, que son sus puntos de contacto, ¿verdad? Entonces es bastante normal asumir de que podemos construir el puntito R que yo estoy dibujando ahí arribita y que va a ser el centro radical de estas 3 circunferencias, es decir, el punto de intersección de los 3 ejes radicales que yo le acabo de mencionar anteriormente. Y de hecho, si yo los construyo, GeoGebra me confirma completamente lo que ya estaba advirtiendo. Además, observemos que por el hecho de ser RI la tangente común a estas 2 circunferencias, ella debe ser perpendicular a la línea que contiene los radios, es decir, al segmento AP. Y por lo tanto, al ser el segmento AP paralelo con el segmento XD, puesto de que se conserva el ángulo de 90 grados al punto J, tendremos de que el segmento KD es la recta polar del punto R, pues el segmento RD es una recta tangente a la circunferencia negra, la más chiquitita de todas, y el segmento KD es perpendicular a la recta que conecta R con el centro de dicha circunferencia. Entonces, efectivamente, estimados alumnos, es la definición de la recta polar. Del mismo modo, observamos ahora de que el punto A es el polo del segmento EF, es decir, el segmento EF es la recta polar del punto A, puesto que el segmento AF y el segmento AE son tangentes a la circunferencia
y el segmento EF es perpendicular con el segmento AI que conecta el punto A con el centro de dicha circunferencia. Entonces estamos en presencia, estimados alumnos, de un pequeño teorema que ya hemos demostrado en otra oportunidad, que dice que si dos cuerdas, en este caso EF y KD, se cortan en un punto, en este caso el punto J, entonces la recta polar de ese punto J es la recta que se determina uniendo los polos de las dos cuerdas iniciales, es decir, la recta polar del punto J debería ser la recta que contiene los polos del segmento KD y del segmento EF. En este caso, el segmento KD tiene su polo en R, el segmento EF tiene su polo en A. Entonces, si conectamos A con R, que justamente es el eje radical de la circunferencia azul y la circunferencia roja, veremos que ese segmento justamente es la recta polar del punto J. Y por tanto, el inverso del punto J respecto de la circunferencia negra debería vivir en alguna parte del segmento AR. Y como ya hemos demostrado también anteriormente, ese inverso debe ser la proyección ortogonal del punto I a la recta polar. Ahora bien, observando que el ángulo ATI mide 90 grados por llegar a el diámetro de la circunferencia, que sería el segmento AI, observamos que definitivamente al contener ese segmento al punto J, tenemos que efectivamente el punto T increíblemente resulta ser el inverso del punto J respecto de la circunferencia. Es decir, el punto T, el punto J y el punto I se encuentran alineados. Ahora bien, si conectamos el punto T con el punto F mediante la recta que yo estoy poniendo ahí, notaremos de que el ángulo que yo estoy pintando mide lo mismo que ese otro ángulo por ser internos en la misma circunferencia, en este caso en la circunferencia azul, y llegar al mismo arco, es decir, en este caso al arco FI. Pero notemos de que por el paralelismo, ese ángulo que está ahí abajito en el punto A debe repetirse ahora en el punto X. Esto nos muestra de que en realidad los puntos X, F, J y T viven en una misma circunferencia, que yo estoy pintando ahí con líneas negras y un poquitito más grande. Esta circunferencia, estimados alumnos, como usted observará, tiene su diámetro en el segmento XF, debido a que el ángulo XJF mide 90 grados. Entonces debería pasar exactamente lo mismo con el ángulo XTF. Y eso justamente, estimados alumnos, era lo que queríamos demostrar, que el ángulo XTF mide 90 grados, como lo confirma la figurita ahí, ¿verdad? Muy bien, esta entonces ha sido la demostración de este hecho y espero les haya quedado clara dentro de la complejidad evidente que tiene el tema de polos polares e inversos. Espero, por supuesto, estimados alumnos, que ante cualquier duda que surja respecto de estos conceptos o bien respecto de la materia que tiene que ver con inversión respecto de una circunferencia, espero que usted no tenga problemas en contactarme y preguntarme directamente.